Bien, vamos entonces hoy día eh, a ver, yo le puse, lo denominé Arqueología Bíblica 2. O sea, es propiamente tal arqueología bíblica pura, en el sentido que vamos a ahondar mayormente en solamente arqueología bíblica y vamos a profundizar un poco más en esta asignatura tan hermosa que ha dado mucha satisfacción a, a las personas, a los creyentes a través de los siglos, sobre todo a mediados del siglo XIX, XX, XXI, debido a muchos hallazgos relacionados con la Biblia que ratifican, que dan una sólida validez a lo que está escrito en la Biblia, que cuando estuvo el auge, ¿cierto?, de la teoría evolutiva, de todo este, fue un desarrollo bastante notorio de una alta crítica que se empezó a cuestionar todas las materias de la fe, por lo cual hubo una fuerte disputa, una controversia fuerte, tratando de minimizar o desacreditar todo lo relacionado con la Biblia. Es así que no faltaron personas creyentes, ilustrados, personas con bastante conocimiento, ya sea historiadores, orientalistas, como en el caso de W. F. Aldrich y otros expertos que pudieron dar un aire, un descanso, un alivio en cuanto a poder defender lo que la Biblia estaba diciendo, que estaba afirmando en una cantidad de personajes, lugares, acontecimientos, todo tipo de menciones que se hacen en la Biblia. Por lo cual hemos decidido con el hermano Patricio, o mejor dicho, él decidió eh, incorporar esta materia, esta clase y profundizar un poco más en ella por lo rico y vasto que es. De hecho, existen en diversos institutos y seminarios hace varios años este apartado, esta clase, esta asignatura, digámoslo así, eh, donde las cuales podemos extraer conocimiento de la arqueología clásica, de la arqueología tradicional o secular. Entonces, vamos a tratar de ahondar en estas clases subsiguientes y vamos a ir profundizando en las clases siguientes en cuanto al Nuevo Testamento, al Antiguo Testamento y otras evidencias que ya se han escrito bastantes publicaciones a través de los años, libros de personas ya expertas. De hecho, estoy muy contento porque adquirí hace unas semanas atrás un libro que yo quería tener en mis manos, no solamente en PDF, el cual se los voy a enviar a la brevedad. En esta oportunidad lo voy a hacer así, voy a dar mi palabra de honor, y apenas termine la clase le voy a enviar al menos dos libros, que uno es uno básico y otro más, más con un contenido más profuso, que es Y la Biblia tenía razón. El famoso libro que es un bestseller, Y la Biblia tenía razón. Ahora lo tengo, yo lo pude comprar tangible, o sea, lo tengo el libro, un libro del año, de la década de los 60, donde hace referencia a todas estas cosas que vamos a ir viendo y inclusive faltan cosas todavía, obviamente, porque es un libro publicado en la década de los 60 y obviamente la ciencia arqueológica ha seguido trabajando a través de los creyentes y porque hay personas que se han especializado. Conozco el caso de un doctor que ya tiene unos dos o tres doctorados ya o va por el tercero, tiene dos, una en arqueología, otra en teología, que se está especializando, un teólogo bautista, Ismael Padilla, que
yo lo había comentado a veces en otras oportunidades, que personas como él se han especializado ya en el área arqueología, para poder comprobar todos estos hallazgos realmente, y lo cual tiene mucha validez. Entonces, en base a eso vamos a continuar y vamos también un poquito a repasar algunos conceptos porque la memoria del ser humano es frágil, por lo cual es bueno repasar. Entonces, inmediatamente le voy a preguntar a mis hermanos, siervos, el Señor, eh, para ir refrescando la memoria, les voy a preguntar directamente al que me pueda responder, o podemos responder de varios, y ir completando la respuesta. ¿Qué es lo que es la arqueología? ¿Quién me puede indicar? Y levanta su mano virtual, o si no, no sabe, así mismo nomás alza la voz. ¿Qué es la arqueología? No importa que se equivoque, pero vamos a ir respondiendo de a poquito. Ciencia que estudia las artes, mi pastor, las artes monumentales y los objetos de antigüedad. Me parece muy bien su respuesta. Justamente existe en algunas universidades, ya que me gustaba investigar, para haber estudiado las cosas que he estudiado, me gustó indagar, y justamente usted afirmó algo correcto. ¿Por qué? Porque en algunos estudios por ejemplo, magíster en arte clásico o arte antiguo, y resulta que cuando estudian el arte antiguo, tiene que ver por fuerza la parte de arqueología, debido a que no se puede disociar el arte antiguo, porque también son hallazgos arqueológicos, obviamente. Por ejemplo, el Panteón griego, con las columnas y todo eso, es arte antiguo, pero a la vez es arqueología. Entonces, está muy relacionado. Justamente la arqueología, ¿cierto? Es una disciplina que estudia las cosas, los registros de materiales utilizados en la antigüedad, no solamente materiales y utensilios, sino cosas más grandes como construcciones, ¿cierto? Eh, escritos, todo lo que ha dejado huella o ha construido el ser humano, redondeando. Entonces tenemos acá, con este otro, porque estamos repasando y ahondando un poquito más, ¿cierto? Acá la definición un poquito más tradicional: rama de la arqueología que estudia el contexto material de los relatos bíblicos, incluyendo ciudades, objetos, inscripciones. Bueno, esta es la definición de arqueología bíblica, obviamente, porque ahí ya nos vamos centrando, nos vamos concentrando en lo bíblico, ¿no? En la arqueología bíblica, obviamente, no va a haber cosas de arqueología no relacionadas con la Biblia, no las va a tocar. Por ejemplo, los mayas o los aztecas. Podría hacerlo en arqueología comparada para la parte creencias, divinidad, etcétera, pero no la va a tocar. Va a tocar generalmente los hallazgos en el sector de las tierras bíblicas, donde se manifestaron los relatos desde el Génesis hacia adelante de todos los lugares bíblicos. De hecho, los asiriólogos que estudian las primeras culturas, como los acadios, los asirios, los babilonios, los caldeas. La asiriología estudia todas esas culturas, y justamente ven el área donde se desarrolló todo el concepto de tierras bíblicas. Y va muy unida a la arqueología, la asiriología también. De hecho, han habido asiriólogos también no creyentes y otros creyentes que también han desarrollado un aporte, digamos, a la arqueología bíblica. Y también tenemos, pero no quería, quería que ustedes a ver si hacían memoria, ya lo vieron un poquito así, ahí, listo. ¿Qué es lo que es la epigrafía? Yo sé que son conceptos un poco difíciles que cuesta recordar, pero para eso estamos, para poder dialogar, poder
intercomunicarnos acá para poder reforzar lo aprendido, o por lo menos lo que vimos en la primera clase de, de apologética. ¿Qué es la epigrafía? La palabra lo dice en cierto modo, también a veces uno tiene que sacarla por conclusión. Grafía, ¿cierto? Del griego grafos, que es escritura, escribir, escritura, grafos. Entonces, la epigrafía es la ciencia auxiliar de la arqueología que se encarga del estudio, interpretación y datación de las inscripciones antiguas realizadas sobre materiales duros y duraderos, como la piedra, cerámica, metal, hueso o madera. Y acá hay una diferencia con la otra que viene más adelante, porque la epigrafía no dice relación con la escritura sobre papiros o pergaminos, ya que obviamente, como dicen por ahí, eso en materiales más fungibles, más deteriorables. Entonces, son, a través del tiempo se van destruyendo, descomponiendo con la acción del oxígeno, del paso del tiempo, del polvo, de la luz, del sol, etcétera. Entonces, tenemos que la epigrafía sí es muy determinante porque el registro que está inserto o escrito o esculpido en estos materiales duros, obviamente va a ser mucho más difícil que se destruyan o desaparezcan. Por ejemplo, si queremos llevarlo a un punto de vista secular, que también es determinante para las ciencias bíblicas, es cuando, eso se lo había mencionado también en otras clases anteriores, cuando Napoleón llegó a Egipto, se hizo acompañar a sí mismo, como lo hacen algunos conquistadores, que, eh, y lo hicieron muy bien, porque hasta Alejandro Magno también llevaba ciertos expertos o sabios. Entonces, Napoleón llevó a Champollion. Champollion fue un hombre que pudo descifrar la piedra Rosetta, con la cual pudo descifrar los jeroglíficos egipcios, debido a que justamente ocurrió esa transliteración simultánea que, por ejemplo, también estaba en el escrito que hizo paralelamente hablando Poncio Pilato con eh, la causa del Jesús. Este Jesús, el rey de los judíos, escrito en tres idiomas. Pues bien, lo que ocurrió también con la piedra Rosetta es que también estaba escrito en tres idiomas, entonces como él sabía uno de esos idiomas, pudo traducir, pudo sacar el alfabeto y traducir los otros idiomas. Entonces, ¿y por qué lo pudo hacer? Porque estaba escrito en piedra. Es decir, no se podía destruir con el paso del tiempo. Era muy difícil, a menos que la piedra estuviese rota o no sencillamente no se hubiese encontrado. Y como dice acá, obviamente estas inscripciones pueden soportar mucho paso de tiempo. Estamos hablando de cientos o miles de años, ¿verdad? Eso es lo que habíamos visto en clases anteriores, a grosso modo. Ahora bien, y aquí tenemos, esta no lo habíamos visto, acá está literalmente la estela de Tel Dan, descubierta en el norte de Israel, más o menos del 93 al 94, que es muy reciente. Es muy reciente arqueológicamente, obviamente, en muchos escritos de Biblias, de estudios antiguos, hasta el mismo libro La Biblia tenía razón, no, obviamente no iban a aparecer estos registros, por eso decimos que la arqueología bíblica va en constante desarrollo, en el sentido de que se van encontrando, gracias a Dios, cada vez más hallazgos arqueológicos. Y eso apunta obviamente a qué?
estimados hermanos. ¿A qué apunta eso de que seguimos encontrando eh, evidencias arqueológicas? ¿Qué deducimos de eso sobre la Biblia? ¿Qué concluimos en parte, digamos, entre otras cosas? ¿Qué podemos concluir? Podemos concluir, estimado profesor, de que le da la veracidad a la escritura porque muchos escritos o capítulos hablan de ciertos hechos y la arqueología ha venido a confirmar esos hechos. De hecho, yo me Ex- acuerdo haber hecho un trabajo para arqueología bíblica que hablaba sobre la Babilonia y varias cosas que sucedieron ahí que se hablaban, que lo encontraban como cuentos e historias, solamente históricas, y después se confirman con los hallazgos históricos y eso le da la confirmación de lo que sale en la Biblia es veraz. Excelente, mi hermano. Excelente. Yo le pondré un 7 acá, pero no tengo el libro de clase, aparte que no usamos libro de clase tampoco. Bueno, exactamente como dijo nuestro hermano, ahí está esto apunta cada vez más. Es decir, en vez de ir perdiendo, y esto parece algo tan de perogrullada, algo tan obvio, pero no, pareciera para nosotros quizá muy obvio, pero no lo es en el sentido de que recordemos que tenemos muchos detractores eh, dentro del mundo secular, ya sean agnósticos y ateos, que piensan que la Biblia todavía, a estas alturas de este siglo XXI, ya avanzando raudamente, todavía creen que la Biblia es un cúmulo de mitos y leyendas que no tienen ningún asidero científico o histórico. Entonces, podemos determinar que sí, ha ido avanzando la arqueología bíblica para determinar que hay hallazgos que sí refuerzan, dan una sólida evidencia a lo que la Biblia contiene, la Biblia dice. Eso me recuerda justamente lo que decía mi hermano, que tenía un libro yo llamado Babilonia y que lo haya vendido cuando era joven, cometí un gran error. Ahí salían muchas cosas relacionadas con la invasión de los babilonios al pueblo de Israel. Y era un libro secular, pero histórico. Entonces yo le aconsejo a usted, mis queridos hermanos, si llega a su mano un libro de texto de historia, no lo venda. Y sea bien egoísta también en ese sentido, ojalá no lo preste tampoco, porque a veces hay una costumbre de nuestra idiosincrasia cultural de no devolver los libros, no sé por qué, pero es así. Entonces yo mismo he prestado libros y no han vuelto nunca más, y ni siquiera después me recuerda a quién se lo presté. Entonces mejor, lo mismo que decía por ahí un amigo que tengo que es un experto mueblista, dice que no hay que prestarle herramientas. Bueno, a mí me las presta porque me encuentro responsable, parece, pero no todas. Bueno, entonces vamos viendo que, no quería tampoco adelantarle. Acá vamos a preguntar de nuevo. Yo sé que es difícil, pero es bueno ir recordando y forzando la memoria, que es muy saludable, ¿no? Es muy saludable forzando la memoria. Eso nos ayuda a agilizar. Es como un músculo también el cerebro. Nuestra mente es como un músculo que debe irse desarrollando o evitar su mayor o rápido deterioro. Entonces tenemos qué es la paleografía, si alguien se recuerda lo que es la paleografía, que es algo similar a lo que vimos aquí, ¿cierto? Algo similar. ¿Qué es la paleografía? Habíamos visto la epigrafía, ¿cierto? Y la paleografía es muy similar, pero hay una diferencia ostensible que es, acordémonos que grafía, grafos, del griego grafos, escribir, grafos. Entonces, paleografía vendría siendo la ciencia que estudia las escrituras antiguas. Y acá sí son material fungible, deteriorable, ¿verdad? Aunque sí, es verdad,
han soportado algunos de estos materiales, por ejemplo, rollos del Mar Muerto, muchos siglos, imagínense, lo descubrieron, estaba alrededor de 100 después de Cristo, escrito, y se descubrió recién en 1948. Bueno, otros dicen 1947, pero ya. Entonces, tenemos que pasaron muchos siglos y ¿por qué no se ve? Bueno, una pregunta, ya que estamos viendo la temática de arqueología, que también va dentro de la materia de arqueología, digámoslo así, de la arqueología a secas. ¿Por qué razón podríamos sacarlo por conclusión? ¿Por qué razón, ya que esto ocurre por lo menos también en Chile, con algunos hallazgos arqueológicos, por qué razón no se deterioraron mayormente los rollos del Mar Muerto? ¿Quién me podría dar una respuesta a, o sacarlo como brainstorm, es decir, torbellino de ideas? No importa que se equivoque, se puede incluso sacar una conclusión, aunque se equivoque, no importa. Aquí estamos para también pensar. Profesor, puede ser porque estaba en un clima seco y eso también le dio, no tuvo contacto tanto con la humedad y eso no lo deterioró. Y aparte igual estaban en vasija y esa vasija igual de haber estado cerrada. Perdón, ¿quién lo dijo? José Faunde, Muy bien, hermano José. Muy bien, excelente. Clima seco, determinante para... Recordemos entonces que el agua, ¿cierto? Es un agente, por algo se le llama el diluyente universal, el agua, o mejor dicho, la humedad en este sentido. La humedad ayuda al deterioro de los elementos biológicos, hasta en otras ciencias también, como por ejemplo, la antropología física, que yo también estaba estudiando, espero terminar pronto. Eh, los cuerpos, hasta los cuerpos humanos, ¿cierto? En ambientes húmedos se descomponen más rápido. Todos los organismos biológicos, como por ejemplo los rollos, recordemos que los rollos eran sacados de animales, ¿verdad? Se deterioran más rápido y por esa razón, en un ambiente seco, libre de mayor humedad, se preservaron tanto tiempo, y como decía nuestro hermano José, dentro de vasija con mayor razón. Entonces tenemos que una de las cosas importantes dentro de la arqueología, que es que a mayor seco es el ambiente, libre de humedad y también libre de sol, por supuesto, porque el sol también es un agente destructivo, digámoslo así, de los organismos biológicos. Entonces, obviamente, como aquí ocurre, ¿cierto? Y como aquí hay un jarrito acá, ¿cierto? Preservaron como el papiro. Bueno, el papiro no se preserva tanto como el rollo, porque el papiro está hecho de la planta del río Nilo. Pero el cuero sí, dependiendo también del nivel de humedad, como habíamos dicho, se puede preservar más tiempo libre de humedad. Y acá tenemos obviamente lo que habíamos visto, ¿cierto? Los famosos escritos, los rollos del Mar Muerto, ¿cierto? Que se encontraron. Entonces tenemos que eh, tratar de ingresar a nuestro acervo lingüístico, lo que yo sé que es difícil, pero no imposible, algunos términos que son fundamentales para las ciencias de la arqueología, que son, ¿verdad? La arqueología bíblica, ¿verdad? Lo que son la epigrafía. ¿De lo que era la epigrafía? Recordemos inmediatamente para reforzar. ¿Qué es lo que era la epigrafía? No el se me estudio de olvida. los documentos y la escritura, Ya, pero ¿en qué materiales? papiro, Sobre materiales duros, ¿Quién dijo materiales duros? máximo barato. Muy bien, más duro. mano máximo. Materiales duros, epigrafía. Materiales blandos o de orgánicos, paleografía. ¿Ah?
Paleografía. No sé, a ver, a veces hay que usar la mnemotécnica o la mnemotecnia y usar, por ejemplo, paleo se lo asemeja a un palo. Un palo es algo biológico de un árbol. Entonces ahí dice, es algo biológico. Entonces así como uno lo trata de recordar, usando una técnica de memorización. Y epigrafía, bueno, ahí es difícil. No se parece a la palabra piedra, ni cerámica, ni nada. Pero si paleografía era de materiales blandos, por deducción, ¿cierto? Epigrafía es de materiales duros, sólidos, como eh, la piedra, el granito, la cerámica, todo eso. Y acá tenemos la estratigrafía. Yo no la voy a preguntar porque esto está más difícil de memorizar, pero vamos a usar otra palabra que la habíamos visto, sí, en la primera clase, pero es bueno recordarla, repasarla. Es la disciplina arqueológica que estudia la disposición y sucesión de las capas o estratos del suelo en un yacimiento con el objetivo de reconstruir cronológicamente la historia de ocupación humana en ese lugar. Esto lo hacen los arqueólogos con mucha frecuencia y ellos administran ellos deciden, hacer un campo, lo hacen mediciones y ponen estacas y parecido a lo que hace un albañil cuando va a diseñar el radier. Y ponen estacas para dimensionar. Y luego dentro de ese mismo perímetro, hacen perímetros más pequeños para poder ir eh, excavando. Y en algunas partes llegan bien abajo, ¿no? ¿Y por qué lo hacen así? Entre otras cosas, porque así no van destruyendo todo a su paso, sino que van encontrando diferentes capas, diferentes capas estratigráficas para poder terminar aquí como aparece en la presentación, ven ustedes que justamente se da que cada civilización, mientras más antigua está más abajo y la más reciente por regla general está más arriba, más a ras del suelo. Entonces ellos, como lo tienen eso ya conocido, van datando las fechas de, van datando las fechas aproximadas, también utilizando puntos de comparación de las civilizaciones que van descubriendo, o no de las civilizaciones, sino sencillamente de cementerios, por ejemplo, u otros hallazgos con utensilios y a veces también con seres vivos, y ahí interviene si, si encuentran en este caso restos humanos, por regla general, si bien algunos arqueólogos ya están familiarizados con el estudio del cuerpo humano, no todos son especialistas en ambas ramas, ya que a veces se estudian por separado. De hecho, la arqueología en algunas universidades del mundo se estudia separado de la antropología y en otras universidades se estudia como una subdisciplina de la antropología. En este caso, cuando hay expertos arqueólogos y encuentran restos humanos antiguos, entonces algunos no saben cómo determinar el sexo, por ejemplo, no saben cómo determinar la edad, la estatura y la etnia también, aunque sería obvio a veces por la cultura encontrada por los hallazgos de utensilios, pero entonces si no están familiarizados con esos conocimientos, llaman a un antropólogo físico. Y el antropólogo físico que tiene conocimiento puede determinar justamente el sexo. Bueno, les puedo decir, por ejemplo, una, son varias maneras cómo diferenciar el sexo de una persona encontrando solamente sus osamentas.
tenemos, por ejemplo, que el hueso coxis de femenino y el hueso coxis masculino, la cavidad de la mujer es en proporción mucho más grande que la cavidad que está en el hueso sacro que el hombre. Es decir, usando todas las medidas, las proporciones que utilizan los antropólogos físicos, se puede determinar qué tal osamenta encontrada de cierto periodo de tiempo en tal disposición estratigráfica puede ser un hombre o mujer. Y si no se encontrara, por ejemplo, ningún hueso sacro, ni el fémur, ni la tibia, ni el peroné, ni nada, también se puede determinar a través de las fisuras del cráneo. De hecho, el cráneo del hombre y de la mujer no son iguales. Y todas esas cosas, esos detalles, se pueden descubrir a través de la ciencia del arqueólogo, perdón, del antropólogo forense. Es decir, cuando hablamos de arqueología, no solamente estamos hablando de arqueología, también estamos viendo que todas las disciplinas a veces, o algunas disciplinas tienen que trabajar en colaboración para poder determinar hallazgos arqueológicos. Y aquí, por ejemplo, vemos, ¿cierto? Las capas que ellos ven, ¿cierto? A veces hay capas de elementos constitutivos como hechos por el ser humano y otras obviamente que son eh, restos humanos, donde se puede profundizar y puede haber una correlación o correlacionar que tal cultura habitó en tal periodo de tiempo, ¿debido a qué? Debido a el uso de los materiales que ellos fabricaron. Una cerámica, por ejemplo, hecha por los macedonios o los griegos, no va a ser igual que una hecha por ejemplo, los filisteos o los asirios. No va a ser igual. ¿Y eso cómo lo saben? Porque en el pasado, cuando se descubrieron ciertos materiales, ya se dieron por hecho su procedencia, por lo cual se utiliza el punto de comparación. Si se encuentra, por ejemplo, un material, de hecho, eso ocurrió cuando los romanos descubrieron España o conquistaron España o Inglaterra, que llegaron bien lejos los romanos, y se encontraban, por ejemplo, construcciones romanas. Obviamente ahí se llegó a la conclusión, no solamente a través de lo que decían los libros de historia, sino a través de la arqueología, que los romanos efectivamente tomaron control de España o de Inglaterra. Todo eso por los hallazgos arqueológicos y los utensilios que utilizaban ellos y que quedaron en las capas enterradas y fueron así halladas. Entonces, tenemos algo muy relevante, ¿cierto? Que esto aquí, a ver, también lo voy a preguntar. La ceramología. Esto es fácil, ¿ah? Esto es muy fácil, mi estimado hermano. Quiero que estudie la ceramología, que es una subdisciplina dentro del campo de la arqueología. Ceramología, la palabra lo dice. Ceramología. La cerámica. ¿Ya? La cerámica de cualquier cerámica o una cerámica especial. ¿Qué tipo de cerámica? Porque Sí, la podemos vez tener. pasada hablamos de eso, de una cerámica especial, eso, de acuerdo a los hallazgos que se hacían. Correcto. Justamente, la rama, Obviamente que no es como la cerámica de ahora. no, claro, no es la cerámica de Fanalosa ni la de la chino de la Molchino, ¿verdad? Sino que la cerámica antigua. Y esto es muy determinante porque a través de la ceramología se puede llegar a su técnica de fabricación, a su decoración. Entonces, cuando uno ve una cerámica, por ejemplo, macedonia o griega, y tiene unos dibujitos de personas así, con una forma una forma específica de personas, cómo la pintan, cómo es su apariencia, uno dice, ah, esta cerámica es de origen griego, o bien la egipcia, ¿cierto?
con figuras de animales, de los dioses egipcios, uno dice, ah, esta cerámica es egipcia. Entonces, y así, obviamente, cerámicas que quizás nosotros no podemos llegar a concluir de qué cultura fueron, pero ellos ya saben, los arqueólogos saben cómo reconstruir el pasado a través de los hallazgos de la cerámica, todo lo que se usó domésticamente a través de los siglos en diversas culturas. Y un ejemplo muy archiconocido que es la cerámica de Laquis, o Laquish, como se llama acá, como usando en inglés, donde se hallaron fragmentos de cerámica, donde las excavaciones de Judá. De hecho, como cuando le mencioné este hermano teólogo y arqueólogo, nos contaba en un seminario que hizo que en general se siguen encontrando, por lo menos el Estado de Israel lo permite, lamentablemente con estas guerras han habido impedimentos seguramente para poder seguir buscando, pero siempre se han encontrado más hallazgos relacionados con la historia de Israel, cosas muy antiguas, de hecho siguen profundizando en la búsqueda al lado del muro de Jerusalén y en otras regiones y en otras locaciones. Entonces se siguen encontrando restos arqueológicos relacionados con la historia bíblica. Y acá, por ejemplo, tenemos que el tiempo, ¿cierto?, relacionado con Jeremías y Nabucodonosor, ¿cierto? Entonces, claro, recordemos que todas las culturas, cual más cual menos, cuando son conquistadas por otro pueblo invasor, por otra cultura invasora, adquieren ciertos rasgos, adquieren una cierta dependencia, por supuesto, y también utilizan la moneda de ese pueblo conquistador y hasta utilizan los utensilios. Y en este caso, por supuesto, cuando se invadió y Israel, el pueblo de Israel, ¿cierto? Como dicen Jeremías, obviamente se encontró restos de ceramología, de cerámica, que eran originarios de Babilonia. Y eso obviamente ratifica que lo que dice la Biblia, porque no es solamente ya algo que está escrito en la Biblia históricamente, sino que ya se puede comprobar eh, que tuvo Babilonia un poder, un control militar y político sobre Israel. Y por supuesto, la numismática, que es archiconocida, eh, la numismática es más antigua que la filatelia, ¿verdad? La numismática, conozco dos numismáticos, como le había referido antes, hace tiempo no hablo con ellos, pero les gusta mucho y me gustaría ahondar más con ellos. Eh, Uno es católico y otro es evangélico, numismático. ¿Qué estudia la numismática, mis hermanos? Recordemos, ¿qué estudia la Moneda, numismática? Hermano Máximo, las monedas, los billetes. las monedas en este caso. Muchas gracias, hermano Máximo. Justamente, la numismática es la disciplina que estudia las monedas, medallas y otros objetos monetarios antiguos, tanto desde el punto de vista histórico, artístico y económico, como de su valor arqueológico y cultural. ¿Y por qué es tan importante? Porque esta es una pregunta obvia, ¿cierto? Le doy como pregunta. ¿Por qué es tan importante la numismática, hermano Patricio? ¿Los sellos caen dentro de esta nomenclatura? Sí, sí, afirmativo. Es importante porque son, bueno, los billetes, bueno, sí, ahora dentro de la numismática moderna
se utilizan los billetes también, pero la fabricación de los billetes es más reciente que la de monedas. Las monedas son mucho más antiguas y como son hechos de material de metálicas en general, de diversos metales, por supuesto su durabilidad es mucho mayor a todo tipo de abrasión, eh, todo tipo son resistentes más a la compresión, a la tracción, ¿cierto? Bueno, compresión, apretar, tracción, golpes, etcétera. Entonces, tenemos que, obviamente, por lo general, la mayoría, por no decir todas, salvo algunas excepciones, las monedas tienen una fecha. Y si no tienen fecha, tienen generalmente, y eso es muy antiguo, y hasta el día de hoy lo utilizamos nosotros en nuestras culturas eh, occidentales y orientales, en pleno siglo XXI, personajes personajes notables, los cuales sitúan justamente ese personaje en en una sección o parte nítida de la historia, por lo cual es muy decidor y eso nos ayuda a hacer una especie de cronología de tiempo con respecto a la datación de la historia de los sucesos donde se encontró la moneda. Por ejemplo, tenemos acá, por ejemplo, si viviesen este mundo no viniera el Señor todavía y pasaran 1000 años después y todavía estuviera una civilización futurista, así, y encontraran una moneda, encontramos una moneda de acá en la arqueología, mire, tiene aquí dice Cardenal Raúl Silva Enríquez. Entonces diríamos, a ver, esta moneda es de Chile, según la inscripción, ¿verdad? Y esta moneda parece que esta moneda se utilizó dentro del siglo XX al siglo XXI. Tiene un largo historial de. Entonces pueden situar la historia de Chile antigua por la moneda. Entonces eso es lo que ocurrió también en la historia bíblica, el famoso caso de la moneda de. Bueno, y vamos a ver acá. El famoso caso de la moneda de Poncio Pilato, ¿verdad? Que fueron encontradas en Cesarea Marítima, Jerusalén. O algunos tienen el título, el báculo sacerdotal, ¿cierto? También referencia a Tiberio. Entonces no se puede negar ahora que existió el emperador Tiberio, ni tampoco se puede negar que existió Poncio Pilato, ¿verdad? No se puede negar. ¿Por qué? Porque ya está, hasta las monedas están inscritos. Entonces cada vez más tenemos más apoyo arqueológico para poder demostrar lo que se está también expresando en el Nuevo Testamento. Recordemos que más adelante en otras clases vamos a ver también más concentradamente arqueología relacionada con el antiguo en una clase y en otra clase, Dios mediante, una en relación al Nuevo Testamento. Y acá, casi la mostré la imagen, pero a ver, la muestro de nuevo, pum, ahí la ven, ya, ahora hago la pregunta, es como una especie de ayuda de memoria. La dendro, es como un poco difícil pronunciarla, por lo menos para mí, dendrocronología. ¿Qué será la dendrocronología? ¿Qué estudia y para qué sirve? ¿Qué estudia la dendrocronología? A ver, de nuevo le voy a mostrar la imagen para que le muestre la imagen. ¿Qué estudia ahora? Los anillos de Saturno. No, ya, primera vez que hago una broma. Soy más serio en Oiga, esto. los anillos de crecimiento de los árboles. Correcto, mi hermano. Dendrocronología es una técnica de datación absoluta que se basa en el estudio de los anillos de crecimiento de los árboles. Cada anillo representa un año. Hasta eso el Señor nos dio pistas. El Señor en su eterno poder, sabiduría,
nos dio pistas para poder hasta determinar la edad de los árboles, pero por extensión no solamente la edad de los árboles, sino los patrones de restos arqueológicos. O sea, el árbol que estaba ¿cuánto tiempo duró el árbol? Tanto. Entonces ahí podemos determinar el año exacto de un árbol cuando fue talado y en qué periodo de tiempo. Entonces, ¿ayuda esto a la arqueología? Por supuesto que sí. Si bien el área de la dendrocronología ya cabe dentro de la paleontología también, dentro de las áreas biológicas, también eventualmente se puede utilizar en el campo de la arqueología. Y ahí bueno, acá se ve una imagen grande donde están trabajando, ahí sacando estudios de la madera. Y acá, por ejemplo, se ha utilizado para fechar en sitios del Lejano Oriente y en zonas desérticas como Judea, para validar cronología de palacios, fortalezas y templos construidos en madera. Es decir, hasta la madera también se puede medir, se puede examinar para determinar la edad del árbol, y con la edad del árbol podemos determinar también cierto periodo de tiempo, aunque también cierto tiene algunas limitaciones. Tiene algunas limitaciones porque si bien se utiliza el carbono 14, no es tan, bueno, dicen que no es tan preciso como la datación de la alfarería o la ceramología. De hecho, pues siempre han habido controversia, por ejemplo, la datación de los restos fósiles de dinosaurios con el carbono 14, entonces, eh, pero sí, si utilizamos todas estas técnicas juntas o subdisciplinas, podemos establecer un patrón de tiempo o cronológico con respecto a los hallazgos. Acá, por ejemplo, tenemos el Palacio de David. En excavaciones realizadas en la ciudad de David, se encontraron fragmentos de madera carbonizadas y se han vinculado por el tiempo, por la data, con el Palacio de David mencionado en Segunda Samuel. Wow, eso sería increíble. Y también tenemos, por ejemplo, si bien el carbono 14 se utiliza para la parte biológica, no lo olvidemos, no para las partes, no podemos, por ejemplo, utilizar el carbono 14 en la piedra, porque nunca fue un elemento biológico, siempre fue una materia muerta, excepto, a menos que haya sido, por ejemplo, lava, que en alguna oportunidad estuvo tuvo calor y cierta energía, pero generalmente se utiliza el carbono 14 en organismos que fueron alguna vez, tuvieron vida. Entonces, eh, en este caso, se, este es esta es una columna donde habla alrededor del día antes de Cristo. Recordemos que el día antes de Cristo es aproximadamente el año 1000 donde vivió el rey David. Entonces, hay un relato acá en hebreo antiguo, es un paleo hebreo que obviamente no es el mismo que aparece en el hebreo bíblico que usted puede encontrar en el interlineal de Chávez. Ese más posterior, digamos, que tiene reminiscencias, y también el hebreo bíblico de letras más actuales. No estoy hablando del hebreo que se habla en Israel en estos momentos, sino el hebreo bíblico también tiene reminiscencias, y también fue incorporado por el arameo. Entonces, no es el mismo hebreo que está acá. Y por esa misma razón, por el estudio del idioma, la lingüística también, podemos determinar que esta columna tiene escritos paleohebreos y con los cuales habla justamente del rey David. Y así, como habíamos visto,
madera del yacimiento de Mejido, una ciudad fortificada. Se han encontrado restos de madera estructural en contexto bien conservado y todo eso analizado, por supuesto. Excavaciones del 2000 en adelante, fragmentos sometidos a la dendrocronología experimental y contrastaron también la cronología de los reinados de Salomón y Jeroboam II. Todo esto por la datación del carbono 14. Y aquí, como ustedes pueden ver, hay un estudio bien concienzudo que ellos realizan para poder determinar el periodo de tiempo a través no solamente de los anillos, sino también del carbono 14, que es una datación radiométrica, es decir, mide la radiación que se va eliminando paulatinamente, de una manera muy lenta, a través de los huesos, la madera, la semilla, los tejidos. Entonces, cada vez se va desintegrando más y se utiliza un isótopo radiactivo del carbono 14 que se encuentra en todos los seres vivos. Entonces, cuando el organismo muere, ¿verdad? El carbono 14 comienza a desintegrarse a un ritmo constante. Entonces, si bien ha tenido a veces controversia, pero por lo general hay un acuerdo que sí sirva para datar eh, lo más preciso posible la edad de los restos que fueron materias vivas. Entonces, obviamente, también se probó en los rollos del Mar Muerto. Recordemos que los rollos del Mar Muerto, ¿de qué material estaban hechos? Estaban hechos de rollos de animal, por lo cual se determinó que fueron escritos del 3 antes de Cristo y el siglo I después de Cristo. Entonces, justamente se llegó a la conclusión. Sí, y se llegó a la conclusión que eran de la fecha que se decía que eran. Se analizaron obviamente los restos de la resina y las hierbas quemadas y todo lo que estaba a su alrededor. También se analizó, por ejemplo, el altar del rey de Tel Arad en Judá y fue sometido no la piedra en sí, obviamente, porque no puede expelir energía, pero sí lo que estaba dentro, los residuos orgánicos como el incienso, la cannabis, la resina. Entonces, con eso se ayudó a fechar, a datar el tiempo, justamente en tiempo octavo antes de Cristo, en el reino de Judá. Es decir, muchas veces hay cosas que son sólidas, inertes, que no tienen vida como un altar de piedra. Sin embargo, que está contenido dentro, fue una materia biológica como el incienso, por ejemplo, o la resina, se pudo determinar entonces la fecha cuando se fue consumida y ahí datar el tiempo que se utilizó. Y también tenemos descubrimiento emblemático, ¿verdad? La piedra moabita, que es una obra muy utilizada en la epigrafía bíblica, ¿verdad? Porque menciona expresamente, no de soslayo, sino expresamente la casa de Omri, del reino de Israel del siglo noveno antes de Cristo. Y obviamente recordemos que sí, hay un paralelismo ahí de cierto en Crónica y Reyes muchas veces. En Segunda de Reyes se menciona también. Entonces vemos que la epigrafía nos ayuda a determinar cosas que se suponían por algunos escépticos no existían, que eran cuentos nada más, eran mitos o relatos antojadizos quizás de algún escritor bíblico. Sin embargo, se estableció la casa de Onri como su existencia genuina y verdadera. Y acá, por ejemplo, también la inscripción de Pilato hizo una muestra epigráfica muy relevante, escrita en latín, ¿verdad?
y descubierta en 1961 acá. Entonces no se puede, no solamente ya tenemos por la parte de la numismática, sino también por la parte de la epigrafía la existencia de Pilato, lo que le da más realce y solidez al relato de los evangelios también. El papiro de Nash, muy famoso, que contiene los 10 mandamientos y el Shema de Israel. Obviamente, no solo 10 mandamientos de piedra, ¿verdad? Sino que es una copia. Recordemos que hay miles de copias de la Biblia o eh, de los primeros relatos, siendo, como lo puse por ahí en un estado de WhatsApp, tenemos aproximadamente de entre 14 y 15.000 registros de manuscritos que es la Biblia el libro con más manuscritos en el mundo. No existe libro histórico ni de ningún escritor ni historiador a través de la historia que tenga tanto refuerzo, tanta prueba, con miles y miles de manuscritos que se fechan muy antiguos, más que cualquier otro libro, y a la vez con tanta cantidad que refuerza eh, su veracidad. Entonces acá el papiro de Nach es muy determinante también. Otros hallazgos, la estela de Dan, que menciona la casa de David, que lo había mencionado, la piscina de Siloé, ¿verdad? Que se menciona en los evangelios, en Juan 9, la casa de Pedro de Cafarnaún, que no le puse la fotografía, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué impacto podemos ver en primera instancia? Un gran impacto, un gran impacto, debido a todos los hallazgos que se han hecho y se seguirán Dios mediante realizando en la arqueología bíblica. Entonces podemos decir que si bien hay un diálogo todavía entre fe y razón, pero también la fe tiene un compañero, un aliado importante, por decirlo así, que es las cosas tangibles y visibles que se han hallado a través de la arqueología bíblica. Entonces son cosas verificables, que no las podemos negar, que no se puede negar y que tarde o temprano los escépticos, los que no creen que la Biblia tiene cosas que se pueden decir son ciertas, tendrán que reconocerlo si realmente son personas que se dicen personas lógicas, sinceras y personas de ciencia. Y así tenemos tantos hallazgos, la famosa, por ejemplo, la famosa escepticismo que aparece en la antigüedad por historiadores donde negaban la existencia de los hititas, pero se encontró la estela histórica de los hititas, entonces, y con su mención escrita y todo, y lo que refuerza también y respalda lo que se menciona en Génesis y en Reyes, la existencia de los hititas, y así sucesivamente, muchas cosas más que podríamos ahondar y que vamos a ahondar más adelante. Más adelante y podemos encontrar muchos argumentos para poder decir la Biblia contiene muchas evidencias de lo que dice y algunas cosas ya no son solamente creíbles por fe, sino por evidencias completamente visibles, tangibles. Entonces, los hallazgos alimentan todo lo que dice la Biblia, todo, y nos ayudan a canalizar ese diálogo y enriquecerlo, y reafirmar también nuestra fe y, por qué no decirlo, fortalecerla también. Y eso sería, estimados hermanos, lo que vimos hoy día en cuanto a la introducción a la arqueología. Eh, ¿Qué es lo que es la epigrafía? Ahí ustedes le voy a enviar inmediatamente en PDF la clase de hoy para que si gusta lo pueden imprimir e ir repasando.
Amén. Está bueno para poder imprimirlo, así que lo vamos a imprimir. Ujú. Y eso sería por hoy, estimados.